María Rivera, enorme poeta mexicana, a quien ella, y tú lo sabes, María, yo admiro mucho, te he Ay, muchas encontrado, te he gracias. publicado, hablo de tu obra, que es muy importante para nuestra tradición literaria y en lengua española. Eres una poeta potente, enorme, y a mí yo tenía muchas ganas de tenerte en este proyecto que he llamado La Sinfonía de los Autores, en donde pues va a haber un mosaico de voces, de narradores, de poetas, de ensayistas, ¿no? Que vamos a estar hablando, contrario a de pronto a entrevistas que son como más enfocadas en la promoción de un libro o el tema de la poesía en general, que bueno, que lo vamos a tocar, pero a mí me ha interesado mucho ver estos procesos formativos, estas infancias, estas adolescencias, estos primeros textos, estas primeras publicaciones, etcétera, y cómo se va configurando y construyendo la poeta y la obra que ahora tienes, ¿no? Entonces, María, no quiero alargar mucho esto, te agradezco mucho que hayas aceptado esta charla, esta conversación, y me gustaría realmente empezar que hablaras un poco, que reconstruyeras un poco la infancia, ¿no? ¿Dónde naces? ¿Tus papás qué hacen? Si tienes hermanos, ¿cómo es tu infancia? Si fuiste así siempre tan beligerante, tan rebelde, ¿no? Tan crítico, si fuiste muy tranquila, tus primeras lecturas, y de ahí nos vamos a ir hilvanando el, Oye, es, tu vida, ¿no? pues Sí. muchísimas gracias. Primero quiero decirte, Rogelio, que te agradezco enormemente la invitación. Realmente me encanta platicar contigo y la admiración es mutua. Este, ojalá merezca los halagos que me haces. Em, y bueno, pues qué bueno, porque es una oportunidad para charlar, que en realidad no hay muchas, ya no, está completamente como difuminado todo, es muy extraño. Y bueno, si quieres empezamos platicando desde la infancia. A ver, Sí. te, mira, yo soy la segunda hija de tres hijos del matrimonio de mis papás. Y bueno, nací en la Ciudad de México. Ujú, Este, Mi papá era escritor y bueno, tenía una dualidad muy rara porque, digamos, era escritor y artista plástico y además se dedicó fundamentalmente al servicio público. Entonces ajá. era de esta generación. Ahora él, digamos, sí publicó una novela, varios libros de cuentos, empezó a hacer carrera literaria y le fue Ah, muy bien. sí. Sí, él estuvo en el Centro Mexicano de Escritores y su tutor fue Rulfo Wow, no sabía. y Elizondo, exactamente. Y ¿Cómo se llama tu además papá? José Sí. Antonio Aguilar Narváez. Él escribió una novela que se llama El tiempo de Dios. Ajá. Y bueno, y se ganó el latinoamericano de cuento y Arreola lo apreciaba mucho, pero él en algún momento, digamos, siguió escribiendo, pero en algún momento tomó esta bifurcación hacia el servicio público, la estabilidad económica, ¿sabes? Tenía también, digamos, esta cosa que le gustaba la política, ¿no? Entonces tenía estas dos que no era inusual en los escritores mexicanos, de aquellas de generaciones pasadas, ¿no? Este, pero bueno, él influyó muchísimo en mí, muchísimo. Creo que fue fundamental en mi formación, ¿no? Desde muy chica, digamos, nos puso en contacto Muchos libros en casa y exacto, con libros y con exposiciones y con obras de teatro él estaba como metido en el mundo del cultura, arte. tal, claro. Exacto. Entonces, digamos, sí tuve una formación con un padre profundamente culto. Entonces, y al mismo tiempo que era culto, pues era muy divertido, era como como muy fuera del molde. Mi mamá no, mi mamá era muchísimo más conservadora y tradicional, aunque no era, digamos, no tradicional, diría yo conservadora. Ujú. Una mujer absolutamente lectora, así de manera, no Ah, conozco a nadie que también. lea, sí, no conozco a nadie que lea más que mi mamá. O sea, Wow. yo, yo incluso diría que era casi una enfermedad lo que tenía. O sea, porque, digamos, o sea, mi madre es capaz de leer, o sea, llega a la playa, toma un libro y no te enteras de ella hasta que termina el libro. O sea, digamos, es así, Teo, yo de chica lo veía casi como eso, como alguna enfermedad, porque no era normal.
Entonces todo eso como que suscitó como sentimientos ambivalentes, ¿sabes? O sea, era raro, digamos, porque por un lado, digamos, era mi papá que, digamos, me introdujo ciertamente, digamos, a la poesía, Ujú, y bueno, pues tuve una infancia muy normal, este, una infancia, digamos, cómoda, ¿no? ajá, Fui a escuelas privadas, a escuelas activas, ¿no? ajá. Montessori, y después del Montessori estuve en una escuela activa en la Ciudad de México, y que me abrió 50,000 puertas, ¿no? O sea, creo que ahí fue, digamos, ahí realmente fue cuando empecé a entrar en contacto ya con otros tipos de discursos. Era una escuela, En cuál fue? ¿dónde iba yo? En el Ajá, CIE, se llama el Centro de Integración Educativa, que ajá, eran esas escuelas que habían fundado en los 70 y ajá, que eran justamente como progresistas, ¿no? ajá. Entonces, ahí, por ejemplo, yo leía Freire, leí, mis maestros y mis tutores eran exiliados de las dictaduras chilenas, de las dictaduras, o sea, tenía maestros uruguayos, tenía maestros, chilenos, había de todos, que estaban trabajando como maestros. Entonces, imagínate, era como, Claro. wow, Y este, había discursos ya que empezaron, me imagino, completamente. sedimentarios ya en ti que después saldrían. Ahora Sí, entiendo. completa, digamos, ahí estaba, por ejemplo, todo lo de Freire que leí, la pedagogía del oprimido, Claro. leí toda la literatura, digamos, completamente Y tu papá, María, deliberadamente, bueno, como era un hombre nos metió culto ahí. y todo, deliberadamente sabía a lo que iban ustedes ahí, Pues la yo creo formación que, que yo iban a creo que tener. sí, yo creo que sí, o sea, en parte sí, mi mamá en algún momento dijo, después de la sexto de primaria, vamos a meter a una escuela de monjas. Lo intentaron, bueno, lo intentó, metió un año, me corrieron de la escuela. Obviamente yo no aguantaba ahí, o sea, era una cosa que yo decía, para empezar no sabía por qué había puras mujeres, ¿no? Era muy, muy, muy extraño que hubiera puras mujeres, y yo me sentía, o sea, estaba en la plena época que tenía, Ya, 13 años, o sea, que yo quería ya, ver niños, ¿no? Entonces era ya. como, finalmente en esa escuela tuve, Yo tuve, quería ver niños, Dios, ¿dónde están los niños? Dios mío, ¿dónde están los hombres, no? Y en esa escuela tuve la fortuna de que hubo un concurso de declamación, y, y yo quería declamar porque pues a mí me gustaba la poesía, yo la leía la poesía, ¿no? Tú Y ya entonces venías leyendo poesía, María, ya yo tenías empecé a leer, algunos autores ahí que te mira, rondaban, ¿ah? yo empecé a leer poesía como en quinto o sexto de primaria. Ajá, Empecé a leer antologías, ya sabes, de poemas y así, ajá, pero me encantaba. O sea, ajá. yo quería escribir, así mis pensamientos y ya sabes, así. Escribías pensamientos y esta cosa ya. Ajá, Sí, escribía pésimo, pero escribía, yo ajá, hacía mis poquitas ahí, al ajá. sol, al atardecer, a la flor, ya Pues, sabes. claro, Pero recuerdo mucho de ese librito que se llamaba Las Poesías, creo que se llamaba, ajá, un poema de Octavio Paz donde aparece un pajarito, ajá, en un verso aparece un pájaro y en el siguiente dice la rama quebrada porque se cayó el pájaro, ¿no? Y claro. para mí era un misterio. O sea, porque yo lo veía, o sea, yo cuando leía el poema veía que el pájaro desaparecía, o sea, como ¿Qué había imagen. pasado ahí, no? De un momento a otro, ¿no? Lo que me parecía sorprendente es que ocurriera. Claro, O sea, ¿cómo podía yo leerlo y eso ocurrir? O sea, claro. entonces me encantaba eso, y te digo, en esta escuela, pues yo ya estaba familiarizada con la poesía, este, porque mi papá admiraba muchísimo la poesía. O sea, él era narrador, pero era un lector de poesía, este, muy, muy acucioso. Y él me acuerdo que nos presentó, por ejemplo, a Muerte sin fin, pero eso ya fue en la adolescencia. O sea, me acuerdo perfecto de mi papá diciendo, bueno, vamos a leerlo. Y entonces Ah, estábamos sí, leyendo ya. Muerte sin fin y no sé qué, y todo era, no, no, Villaurrutia, o sea, era padre. La verdad es Ah, que fue una época muy bonita. Y bueno, en esa escuela, te decía, estuve en un concurso de declamación, me metí a los dos de oratoria y declamación, pero me metí porque la maestra que era un ente completamente, digamos, antipedagógico, nos decía microbios, pésima, ¿no? Nos maltrataba. pésima, claro.
no, 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 no. Entonces yo le dije que yo quería declamar y me dijo, no, tú no tienes talento para eso. Entonces le dije, ¿cómo? O sea, no, 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 tú no puedes, yo me lo aprendo y no sé qué. Ah, Me dijo que no, me negaron la posibilidad de concursar. Yo entré a medio año de sexto de primaria y me ajá. dejaron en primero de secundaria. Entonces, en primero de secundaria yo llegué y dije, no, yo sí, o sea, otra vez, yo quiero concursar. Y entonces fui y le dije a mi papá y me dijo, no, diles que te tienen que dar derecho. Bueno, está bien. Entonces, en esa escuela, obviamente, todas las niñas que concursaban con sus declamaciones, pues eran el brindis del maestro, digo, El sí, bohemio, el bohemio, digamos, toda esta literatura de Juan de Dios Pesa, todo era eso, ¿no? claro. Cuando yo Viendo le a dije, Garrick, ¿no? Y todo. y ya sabes, ¿no? O sea, entonces yo fui con mi papá y le dije que yo quería, me dijo, no, 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 no vamos a poner ninguno de esos poemas, no, 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 no. Vamos a poner Lorca. Y yo sí, de Lorca. Sí, Lorca. Entonces fui y le dije a la maestra que si ponía Lorca, no, bueno, me hicieron un pancho, que como Lorca, que Lorca, ¿no? Total, le cuento Eras que una revolucionaria ya y todo lo yo estabas llegué, no, sí, entonces descuadrando ahí, ¿no? llegué, concursé con Lorca, finalmente concursé con La Sangre Derramada, Ajá. gané, y luego me mandaron a concursar representando a la escuela a nivel zona y volví a ganar, y luego al nivel DF me mandaron, y entonces me dijo la madre, Eras es, declamadora también, María. Empezaste, así empecé yo también, fíjate, curiosamente. sí, me dijo la madre que si yo ya había reprobado todo, o sea, tenía 6 en matemáticas, física, todo. Porque me decían, ¿por qué no vas a la escuela? No, pues que tengo que ensayar, tengo que ensayar. Entonces, la madre me dijo, si tú ganas, porque en las escuelas y ese pensamiento completamente raro, ¿no? Claro. Si tú ganas, te paso de año y te vas de la escuela. Si tú pierdes, no te paso de año y te vas de la escuela. Entonces yo dije, O sea, no, te ibas a ir de cualquier modo. de cualquier modo, ya había organizado a las niñas, ay, no, ya había hecho muchos desmadres, y entonces total le cuento que me gané el concurso, me inventaron las calificaciones, y fue así como acabé en el CIE, ya en segundo de secundaria, y ahí hice la secundaria y la prepa, que era otra cosa ¿Qué fue ahí completamente. para ti, ahí, María? O sea, ¿qué era otra cosa diferente? ¿Más libertades, más No, 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 más libertades, era una escuela obviamente mixta, no teníamos, era un CCH, no teníamos mayores restricciones, había gente de todos los niveles y de todos los intereses, pero sobre todo muchos hijos de personas que se de dedicaban al color? arte, ¿no? Ah, Entonces había como gente, había hacían obras de ah, teatro perfecto. experimentales, había performance en esa época, había de todo, ¿sabes? Pero sobre todo había una cosa muy humanista y estaban todos estos discursos de los 70 te decía, de la rebelión, de lo subversivo, de lo... Entonces yo La leí todo, izquierda y toda esta claro, cosa. claro, claro, yo leí todo eso y tenían también esta determinación de formar personas críticas, o sea, que Ajá. no se pegaran, que pudieran cuestionar, había como círculos de estudio, no era un círculo de estudio, pero era un círculo como de reflexión con el director, donde poníamos en duda todo, y el chiste era debatir, o sea, todo era para, Órale, qué buena, ¿eh? ajá. Entonces eso fue fundamental para mí, o sea, creo que eso ya me determinó, y claro, ahí fue cuando leí más poemas, ¿no? O sea, es como lo que sucede en la adolescencia. Mm. ¿A Digamos, quién ahí, leíste ahí, María? ¿A quiénes recuerdas haber leído ahí como bueno, con mucha devoción? ahí leí a Neruda, ahí leí parte de Vallejo, ahí leí, obviamente, a Benedetti, a Sabines, digamos que recuerde, obviamente a Lorca, ¿no? La generación del 27, Ujú. este, y bueno, ahí yo ya estaba súper encandilada con la ¿Y poesía. hubo algún favorito ahí para ti? ¿Hubo algún favorito que dijes, yo tuve un poeta favorito ahí de esa etapa o no? No, o sea, creo que los que te dije, creo que, digamos, me encantaba Neruda, Ajá, Benedetti me gustaba, como no, em, Sabines tenía cosas padres. También leía Cavafis, ahora que me estoy acordando. ajá. Y bueno, obviamente es la época formativa en que lees. Obviamente leí a Juan Rulfo, Pedro Páramo, Cien años de soledad, Ah, digamos, leía todo lo que... narrativa también, es lo que te iba a preguntar. También Claro, claro. narrativa. Ujú. Sí, pero eso era por la escuela. O sea, Ajá. digamos, a Lo nosotros tuyo nos era dejaron leer. poesía. Tu propio ¿Eh? interés era la poesía.
Sí, exactamente. Pero me encantaba también la narrativa, pero no, lo mío era la poesía. Oye, Entonces, María, ah, sí, perdón, no, no, ¿coincidiste, María, ahí con algún poeta actual, o sea, algún compañero de los poetas de ahora de la generación o no? ¿O no hubo nadie? no, fíjate que no, bueno, no ahí, bueno, no, de los poetas no, que yo recuerdo. Digamos, en mi escuela había gente que se dedicó después a hacer cine y a hacer músicos, ¿no? De bandas había, o sea, después se dedicaron a eso, se dedicaron, sobre todo, fíjate que mucha gente se dedicó al cine y a hacer escenografía, Ajá, pero otro escritor como yo no, no había ahí, en ese momento, pues. en ese momento no. Y ahí empiezas, María, o sea, ¿dónde empiezas a tener conciencia de, yo quiero ser poeta? O empiezas a escribir poesía. Ahí en ese momento, aparte de estas poesías, ¿no? Infantiles, Infantil. ¿dónde No, no, empiezas a ir yo seguí escribiendo todo el tiempo. O sea, todo el digamos, tiempo? toda la secundaria, la prepa, tenía mis géneros epistolares, hacía 50,000 cartas también. Ah, sí, Sí, empecé a escribir un diario, ¿sabes? Esas cosas que... Pero sí escribía todo el tiempo. O sea, y, todo el tiempo estaba escribiendo, no, sí tengo, sí, cuadernos y cuadernos, ah, sí. este, y escribía cartas, sí, y seguía ¿El escribiendo. diario lo conservas? ¿El diario, María? ¿Conservas ese Fíjate, diario? fíjate que yo empecé a esa edad, yo creo que fue esa edad un poquito más, sí, más o menos, o saliendo de la prepa, Ajá. yo empecé a escribir un diario que me mantuve muchísimos años, décadas. O sea, Ah, sí. sí, numerados, así, un, dos, tres. Y lo tienes, lo Tengo, conservas. tengo, tengo los baúles, yo creo que eso es de lo que voy a quemar en un momento dado. No, mira, antes de que los quemes, déjame verlos y podemos hacer una selección No. de tus Eran dos cartas, diarios. de No, tus... no eran nada, nada literarios. O sea, creo que Ajá. eran, pero pues yo Esos son llevaba, los buenos, María, esos son los este, buenos. Los que yo dicen que nada literario son muy buenos, tú sabes. llevaba un diario, tuve muchísimos años esa ¿Ah, sí? costumbre de mantener mi diario, y después, bueno, escribía muchísimas cartas y cartas y cartas a mis amigas y a mis amigos y así, Ajá, es Amores Imposibles, escribía mucho. Y después ya, cuando entré a la universidad, bueno, después pasó todo el periplo de la universidad, que fue muy complejo, porque, este, en realidad yo no sabía bien a qué dedicarme. O sea, porque es lo que te iba a preguntar. Ajá, sí, yo tenía como muchas aptitudes, me gustaba también la política, por ejemplo, ¿no? O sea, claramente me gustaba la política, me gustaba el debate de ideas, todo eso era como muy mío, ¿no? ajá, Entonces, pero por otro lado me interesaba mucho, digamos, todo lo que era la teoría, ¿no? Entonces me metí a estudiar psicología. ajá, Obviamente no me cambié, me salí de la carrera y dije, no, esto no es para mí. O sea, definitivamente no. O ujú. sea, porque lo que yo quería leer, ¿me explico? Leer teoría. Entonces me di cuenta de que no, de que eso definitivamente no era para mí. Entonces me cambié de carrera a ciencias políticas. Cuando llegué a pero era ciencias políticas y administración pública. Y cuando llegué ahí dije, wow, esta gente se me cae bien, parece a mí, Ajá, no como como la psicología. Y ahí sí me sentía yo muy contenta. Este, pero ahí el problema fue, y además estaba muy contenta porque estaba yo leyendo teoría política, que me encantaba ajá, Aristóteles. ajá, Pero ahí el problema fue que, bueno, mientras seguía yo como, espérame, fue ahí sí, ahí seguía yo leyendo y no sé qué, pero ahí, claro, ahí el problema fue que los otros alumnos, yo estaba en una universidad, en la Universidad Iberoamericana, era una universidad privada, ajá, y, y entonces los otros alumnos, o se hicieron plantillas, ¿no? Planillas, perdón, y ajá. entonces estaban, no, plantillas, no planillas, y hubo unas elecciones y no sé qué, y yo ahí me Ujú. di cuenta que todos eran los hipócritas, o sea, ¿sabes? Que todos O sea, actuaban te por su... caíste en la realidad de la política mexicana de sopetón. Exacto, dije, estos son, o sea, dijeron mentiras para atacar a los otros. Yo Se estaba salían de una planilla para meterse a otra, en la planilla, desbarataban. exacto, en la planilla que yo estaba, pues de pronto el que estaba postulándose, empezó a atacar al otro con cosas con difamaciones que a mí me parecían que eran mentiras.
Pues fue el debate, y entonces mientras estaba haciendo el debate, le empezó a decir estas mamadas, ¿no? Perdón, Tú di lo estas, que men- quieras. estas mentiras, y a mí me pareció muy lógico. Yo dije, esto está muy mal, o sea, esto no es así. Entonces yo intervine en el debate en contra de mi propia planilla, porque claro, porque yo pensaba que eso no era decente de un... Total, o sea, me odiaron. La O sea, armaste ahí, no, desbarataste porque yo todo. ataqué a los otros, porque dije, ¿cómo? ¿Por qué estás diciendo eso si yo, no? O sea, total de Claro. cuento que ahí me di cuenta que definitivamente Ajá. No yo le no me, ibas a entrar ahí. no, ¿Y te exacto. saliste de la carrera, María, o qué pasó? Según yo no me podía dedicar a eso porque eso era una falta de ética y entonces eso no era, no tenía que ver con mis ideales. Imagínate, yo venía a esta escuela que creía en el Claro, oprimido, en la liberación. ¿Cómo, claro. cómo, cómo que te pones a...? O sea, ahí vi, digamos, era una cosa muy tonta porque era una cosa, pues, Sí, escolar, pero ¿no? era Pero contrastante, pues, con tu sí, ética, ¿no? con lo que yo quería, ¿no? O Claro. sea, digamos, entonces dije, no, definitivamente esto tampoco es para mí. Ajá. Y te Y coincidió, saliste. no, es que ahí coincidió, Ajá. crea mi primer taller de poesía. Entonces, entré al primer taller formal, pues, al que entré, Ajá. este, fue un taller con Héctor Carreto, Ajá. por primera vez, que daba ahí en... Ese fue tu primer como acercamiento ya a lo, digamos, profesional de tu Eso, vocación, pues, como poeta. exactamente. O Ah, sea, ya me metí a ese taller de poesía. No, cuando me metí al taller de poesía dije, yo de aquí soy. o O sea, sea, no, dijiste, esto sí es lo mío. o sea, yo de aquí soy. O sea, de aquí soy. Me acuerdo perfectamente bien que Héctor Carreto leyó El tango del Pero, viudo pero ¿cómo llega, el de Neruda, pero cómo llegaste ahí, María? O sea, ¿cómo te por el informaste o qué? periódico, Ah, por el el periódico. periódico. Sí, Ah, o sea, había anunciado el taller de poesía que ajá, daba en Polanco, en la Casa Tres Picos, y yo dije, me voy a inscribir. Entonces ajá. fui y me inscribí. Entonces cuando me metí al taller, no, fue una revelación para mí. O sea, dije, no. O sea, yo soy de aquí. O sea, no soy de ningún otro lugar. Conocí a amigos ahí, que también fueron como muy importantes, así, una ¿Quiénes revelación. estaban, María, ahí? Nadie conocido, que yo Ajá. recuerdo, digamos, pero los que se volvieron mis amigos, pues eran chavos también como yo, así como muy sedientes había uno que era súper artístico y había leído Rimbaud y había leído, entonces Ajá. fue un descubrimiento padrísimo, Ah, padrísimo, así, fue encontrar. encontrar tu lugar, digamos, tu lugar. Sí, yo ahí sí dije, entonces ya, cuando yo iba a la Ibero, en lugar de hacer las tareas, me pasaba en la cafetería, me acuerdo perfectamente bien, torturando a mis pobres amigas, porque les decía, les voy a leer otro poema, miren, escúchenlo. Y entonces me pasaba, o sea, horas leyéndoles poemas, se levantaban, se iban, llegaban otros, hasta que dije, esto es absurdo, o sea, Ajá, esto es lo que yo quiero, no sé qué, y ahí medio enloquecí. ajá, Y entonces, surgió la posibilidad de que me fuera a Europa. Y entonces dije, no, yo me voy una amiga mía estaba en París, entonces yo dije, no, yo me voy a ir a vivir a París y yo quiero ser artista y, y entonces me fui, me ¿A fui qué edad te fuiste a París? a los 20 años, de haber tenido como 20 años. Ah, bueno, muy revelador. Sí, o sea, yo dije, no, ya, esto es lo mío, yo lo que quiero ser es artista y no sé qué, y bueno, tomé Y, la y decisión. dejaste esa carrera otra vez. Sí, me di de baja total de la universidad un día, llegué y dije, la Oye, liberación. ¿y tu papá, tu No, mamá pues no dijeron? no, imagínate, o sea, Ah, mis sí, padres, sí hubo, sí no, hubo. mi madre Ahora, está, digo, porque ya venías de psicología, abortada, luego ciencia no, política. Ah, no, ellos, María, pero entonces, ¿qué quieres, tú? mi Pero no le madre, daba gusto a tu papá un prurito ahí mi hija escribe y esta cosa, ¿o no? no, sí, mi papá dijo, me apoyó, porque finalmente mi mamá estaba Ah, sí. furiosa, sí, pero bueno, verdaderamente furiosa, y yo le dije, pues yo me voy porque me voy, y Ajá, ya sabes, me fui. Entonces, mi papá sí me apoyó, de hecho yo me fui con mi papá porque surgió la posibilidad de que fuéramos a Sevilla, entonces yo ajá, de Sevilla ya nos fuimos a Sevilla y de ahí yo ya me quedé viviendo en París ajá, con, con mis amigas y fue toda una experiencia, digamos, ahí, por ejemplo, leí a Artaud, ajá, Antonín, ajá. leí todo lo que Artaud escribió sobre México en Ah, París. órale. Ajá. Sí, sí, digamos, fue padrísimo, la verdad es que sí fue, y ahí ya, digamos, ahí sí ya se me aclaró ¿Crees que esa experiencia te logró como
en ti ya como hacerte la poeta que quería ser y te dio una visión así como yo me voy por aquí definitivamente. Sí, Ese viaje que hiciste, María. sí, yo creo que ese viaje fue determinante. Ya decidí que iba a regresar, cuando regresara, que me iba a meter a la UNAM y que me iba a meter o a literatura a literatura letras, ¿no? Ajá, Dije, bueno, pues voy a estudiar letras ajá, y, y ya. Entonces, digamos, ahí fue cuando yo ya dije, esto es, ¿no? O sea, lo mío ajá. es el arte, ¿para qué estoy dando tanta vuelta, por aquí y por allá? Entonces, estuve un tiempo en París, fue una experiencia, te digo, padrísima. Regreso, decido que ya es hora de regresarme a México, ya es hora de que ya, ¿no? Digamos, asuma Sentar eso. cabeza, digamos. Sí, regresé, me metí a la UNAM, pero resulta que cuando me metí a la UNAM, pues tampoco me gustó, o sea, me parecía que yo ya había leído todo lo que estaba yo leyendo, Claro. este, o sea, yo ya estaba como metida en otro Una rollo, como, ajá, ¿no? Ya estaba yo, y la verdad es que muchos escritores tomaron esa decisión en algún momento, digamos, es como, no, sí, antes, no sé si lo volvería a hacer, porque justamente no tener el título de licenciatura justamente te causa problemas, digamos, económicos, ¿no? O sea, claro. fundamentalmente No, eh, y es te deja fuera de cosas en las cuales, aunque sabemos que tú puedes saber mucho más, etcétera, pero exacto, el rigor de que necesitas un título y todo, no exacto, lo puedes hacer, ¿no? exacto, no, entonces, pero en esa época, pues los escritores también hacían esto frecuentemente, entonces ni se Claro, titulaban ni nada, ¿no? claro. Entonces coincidió que vi la convocatoria de la Escuela de Escritores de la SOGEM. Ajá. Y no era una carrera, era un diplomado, pero duraba 2 años. O sea, digamos, en Ujú. realidad podrían haberlo hecho una Una media licenciatura. carrera, claro que sí. Sí, o sea, Claro. yo ya llevaba como, digamos, 2 años de aquí, 2 años de Tú acá. O ya sea, entonces, llevabas una carrera completa, pero no te habías sí, titulado. exacto. Entonces, me metí a la SOGEM, Ajá. a la Escuela de Escritores, y ya cuando llegué a la Escuela de Escritores, ya dije, o sea, qué una ni qué la chingada. Esto es, Ah, era, sí. no, ¿Por qué, María? ¿Por qué por qué sentiste esa diferencia? no, porque era, o sea, nos daban clase de guión, nos daban clase de entrevista, nos Ah, daban clase de ya como periodismo, muy enfocado, pues todo. escritor, o sea, Ah, poesía, narrativa, ella era completamente ser un escritor. Y nos daban además mis maestros, pues estaba José Antonio Alcaraz, estaba Hugo Argüelles nos daba teatro, ujú. estaba un maestro muy argentino, muy bueno que se llamaba Telo, que nos daba poesía, Ujú. estaba Oscar Oliva, estaba Grandes nombres. Jaime Augusto Shelley, Wow. eh, Gerardo de la Torre, Eduardo Casar, eh, entre los que me acuerdo. Ujú. ¿Cómo se llama este maestro también? Oscar de la Borbolla. En fin, digamos, eso ya era una especie de universidad, digamos, realmente. Sí. Era Y profesionalizarte, digamos, como poeta, completamente, como escritor. no, ya era, digamos, como eso, es una escuela de escritura, como es Ujú. equivalente a lo que son la literatura de escritura creativa ahora, en las Claro. universidades. Las universidades gringas y todo esto. Oye, María, ¿y ahí conociste, Y ya empezaste a conocer? Ajá. ahí ya entré al medio literario. O sea, digamos, ahí Exacto. fue ya, digamos, ahí ya te vinculas con, ¿A con quién ese. conociste ahí o qué maestro fue como determinante para ti? Que te También, dio, ¿sabes quién también estaba? Saúl Ibargoyen, estaba cómo no. Ajá. maestro. Pues yo creo que todos, ¿eh? Digamos, todos, fue Así. padrísimo. Gerardo de la Torre era un Ajá. súper maestro, la verdad. Ujú. Me acuerdo perfecto que leímos ahí, pues ahí leímos todo, ¿no? Pues, Sí, leímos sobre, el radio de lecturas y de autores se puso se anchísimo. amplió, exacto, se amplió muchísimo, ¿no? Ujú. Teodoro Villegas también nos daba clases, pues todos fueron como fundamentales ahí, ¿eh? O sea, digamos, ahí la verdad es que y ya todos mis compañeros, pues estábamos en lo mismo, digamos, ya era Ujú. todos queríamos escribir. ¿Quiénes estaban ahí de los que ahora Bueno, son conocidos y todo, que mucha gente, hayan mucha gente, desertado? mucha gente pasó por la SOGEM, ¿eh? Muchísima Ujú. gente. De narradores, pues no sé, pienso por ejemplo en Mario González Suárez, Ujú. no sé, Esia Verducci, por ejemplo, también estuvo en la SOGEM. Este, de mis compañeros, no todos, fíjate, terminábamos y no todos se dedicaron a escribir. O sea, A eso por eso unos, te preguntaba. Ajá. exacto, unos siguieron y otros no siguieron. María Cruz es una poeta que estaba en mi
en mi grupo que sigue escribiendo, Ujú. este, y Berenice, digamos, Berenice Naranjo, que también sigue escribiendo, en fin, digamos, algunos siguen, escribiendo ahí. Escribiendo. Exacto, pero ahí ya fue como otros se dedicaron al arte, estaba esta Tania Candiani ahí, Ajá. entonces, digamos, ahí fue cuando ya entré, ¿no? Oye, María, una pregunta. Ahí, ¿en qué momento ahora ya que tú ya estás de lleno en eso, en qué momento empiezan a aparecer, por decir algo, la trayectoria de estos poemas que vas a publicar después y vas a ganar el Nandino de traslación de dominio? ¿En qué momento ya empiezas tú a tener como te sientes como que empiezas a tener una voz propia, empiezas a tener una idea de tus temas, de tus obsesiones, de cosas que quieres explorar? ¿Es ahí en donde empieza a combustionarse todo esto? No, ahí, fíjate, ahí cuando salimos de la SOGEM, yo empecé a escribir un libro, que fue realmente, digamos, como mi primer intento de libro, este, y que tengo saqué unos poemitas ahí en una plaquetita, pero hice un libro, y me metí a la convocatoria de las becas del Fondo Estatal del Ajá. Estado de México, de jóvenes creadores. En ese momento todavía, ahora ya no hay, pero sí había en ese entonces. Y me dieron la beca David Huerta, fue el tutor. Bueno, no era tutor, esos te escogían nada más. Nunca te Ujú, daban tutorías, era como del Estado, ¿no? ujú. Entonces, con esa beca yo escribí ese primer libro, que era, pues la verdad, muy chafa. Bueno, digamos, estaba ahí, hice mis primeros pininos con ese libro, luego lo mandé un premio, se ganó mención honorífica, este, y a mí me enojó muchísimo y dije, no, 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 que si lo quería publicar, dije, no, ¿cómo? No. Finalmente dejé ese libro, o sea, lo dejé por ahí botado. Ajá, Luego pasaron ya cosas en mi vida, yo me independicé, etcétera, yo me fui a vivir a la colonia Roma, y cuando estaba viviendo en la colonia Roma, me mudé, me dieron la beca de jóvenes creadores por primera vez, y que eso fue en el 99, creo, y ahí empecé a escribir, bueno, ahí ya tenía toda la idea de traslación de dominio, que tenía que ver, digamos, ese libro lo dejé el otro, obviamente ajá, como 50,000 papeles, ujú, tenía que ver con la mudanza, ¿no? Tenía que ver con eso, con la casa, ¿no? Hice a otro lado y tenía que ver con una pareja que era como, una experiencia muy novedosa. ajá, Entonces, ahí es donde realmente se fragua el libro. ajá. Y ese libro es con el que vas a ganar El la, Elías Nandino. ajá, el Elías Nandino, ¿no? Y a partir de ahí, María, tú sientes que ya, eh, el, Bueno, ahí estuvo la beca, ¿no? De ajá, jóvenes creadores, que también fue todo un viaje, fue una experiencia, pues también muy importante, la verdad. O sea, ujú, porque, digamos, tú sabes, ya cuando llegas a trabajar con otros y los maestros, la primera vez que vas, el FONCA era una institución, la verdad, muy, muy noble, muy noble. ujú, Creo que ya no hacen los encuentros en físico, lo cual es una pena, porque ujú. justamente esa Dejaban convivencia mucho, padrísima, ¿no? O sea, claro. haber podido convivir no solo con otros poetas, sino con narradores y con ensayistas y con los tutores y con pintores, ¿no? Y la gente, o sea, se me vio padrísimo. Yo es una experiencia que disfruté muchísimo. Fue dura, hay que decir, digamos. Yo sí pertenezco a esa generación de autores donde la crítica era muy, 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 muy brutal, ¿no? Mm, No fue fácil, era una generación muy dura. Estábamos en esa generación, imagínate, creo que estábamos, si es que no, mi memoria no me traiciona, pero creo que estábamos, eh, creo que estaba León Plasencia Añol, ujú. Julián Herbert, Mario Bojorquez, Alfredo Quintero, am, Cristina Rivera Garza, Wow. yo, me faltan más. Luigi, Ujú, creo que sí estaba también, ¿estaba Luigi? Sí, creo que sí también estaba Luigi, ujú. Alejandro Ortiz, y ya no me acuerdo quién más. O sea, era un grupo muy, muy spooky. Oye, Sí. pero grandes nombres, ¿no? Ahora grandes nombres. Y nuestros tutores eran David Huerta y Elsa Cruz. Ujú. Oye, Entonces, María, sí. ajá, y ahí.
me interesa saber, porque obviamente lo estoy encaminando a ver estas como dos grandes poéticas tuyas, ¿no? De Ajá, traslación, hay batallas, aunque ya se carburan cosas ahí, y obviamente la llegada, digamos, a Oscuro primero y luego los muertos, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, ¿qué autores te interesaban? ¿Qué poetas? ¿Qué poética te interesaba? ¿Cómo fuiste construyendo eso? Decir, a mí me interesa mucho, obviamente el lenguaje es notorio, es un trabajo de siempre muy traslación, importante, de, ¿no? de traslación de dominio, dices De tú. esos primeros, de esos primeros dos libros, por ejemplo, ¿no? De traslación de dominio, de hay Hay batalla. batallas, de hay batallas, ¿no? Mira, ¿Qué es lo que ok, te interesaba ahí en ese mira, momento? Y luego tus lecturas mira, de ese yo en esa época leí, digamos, cuando yo hice traslación de dominio, leí como todo lo básico, ¿no? O sea, digamos, estaba yo clavada con todo, no sé, estábamos leyendo a Gamoneda, estábamos leyendo, digamos, a todos los poetas latinoamericanos, estábamos leyendo, eh, pues mucha literatura, eso, no mexicana, ¿no? Ujú, Este, pero al mismo tiempo, pues yo tenía la intención realmente, a ver, yo siempre he tenido como dos vertientes. Yo quería hacer una obra personal, lo tenía muy ujú, claro. Yo tuve un conflicto muy serio desde el principio, digamos, yo me acuerdo de no sé cuántos años habré tenido, veintipico, estaba yo antes de entrar antes de que, de la FECA, el FONCA y todo eso, ¿no? Yo leía mucha poesía, empecé a leer todas las mujeres poetas, que encontraba. Yo tenía una real curiosidad por saber qué hacían qué escribían las Ah, mujeres. O sea, interesante. yo me preguntaba mucho, a ver, ¿qué es lo que yo leí muy joven antes, ahora que qué bueno que, digamos, me acuerdo ahorita charlando, Ah, en la preparatoria yo leí toda la obra de Rosario Castellanos, toda la obra poética. ujú, Y me parecía deslumbrante la obra de Rosario Castellanos. Y empecé a leer, por ejemplo, poetas gringas, o sea, leía a Erika Jong, leía a Anne Sexton, leía, digamos, empecé a buscar muchísimo de lo que escribían las mujeres poetas. mujeres. Sí, pero al mismo tiempo leía también a Neruda y leía obsesivamente y leía a Vallejo y leía a Quevedo y leía, ¿no? Este, y empecé a leer, digamos, también estas literatura mexicana, ¿no? Y leía a Paz, obviamente. Es el gran ausente que no me he entrenado, pero yo a Paz lo leí muchísimo, con muchísima admiración. Ajá. Pero me empecé a dar cuenta que como que ocurría algo en la poesía mexicana. O sea, me empecé a dar cuenta que había formas que no, como que no entraban o sí había un modo, ¿no? En la poesía mexicana. Y yo no quería seguir en ese modo. Y por otro lado, yo quería hablar de mí. O sea, yo tenía la intención de hablar de lo que me sucedía a mí como experiencia personal, sin un lenguaje que no fuera neutro, ¿no? O sea, yo sí me daba cuenta de que las mujeres más aplaudidas en la poesía mexicana eran mujeres que tenían una distancia enorme, ¿no? Digamos, de sí mismas, o que les podías decir que eran inteligentes, o que podías decir, ¿no? Entonces yo me empecé a pelear sola, fue como Una un batalla interna. de sombras, ¿no? Ah, Un boxeo de sombra, porque, ajá. digamos, yo me peleaba con la tradición, yo decía, porque, a ver, si un hombre, puede decir que está deshecho de amor, ¿no? Y hacer poemas de amor, ¡ay, qué sensible! Pero si lo hace una mujer, qué cursi, ¿no? Entonces, Exacto. yo sí me daba cuenta de eso, y entonces dije, a mí me vale madres, yo voy a hacer yo tengo el mismo derecho de ser autor como mujer, este, y no tengo por qué, falsear la voz, ni aparentar que soy, pura inteligencia. Ujú. No. Y Entonces que yo estás decidí, despegada de eso, ¿no? Estás, exactamente. Entonces yo decidí, y además había leído todo lo que habían dicho de Rosario Castellanos, ¿no? O sea, había leído que Rosario Castellanos era una plañidera, está escrito por ahí, ¿no? ajá, Prólogos que le hicieron a Rosario Castellanos inmundos, claro, vergonzosos. Entonces, ofensivos. ofensivos. Entonces yo dije, no, yo voy a decir lo que yo tengo que decir yo. Este, y si un hombre tiene, ¿por qué Neruda sí puede hacer un tango del viudo? Yo no puedo hacer un poema de amor. ¿Por qué no puedo hacer un poema de desamor? No, lo voy a hacer. Entonces ahí fue cuando yo tomé la decisión, digamos, Ah, y de ahí surgieron ya traslación de dominio, y también hay batallas, pero hubo un momento después, digamos, hacia allá vamos, que en claro. ese momento leíamos todo eso, ¿no?
un poco lo que leías tú, yo creo que era como, fíjate que si algo pienso ahora es que somos muy poco originales, o sea, todos. O sea, estamos absolutamente signados por la época. Sí, No, la escritura no está en otro espacio, no obedece a tu voluntad originalísima, sino obedece a lo que, digamos, al ambiente, a lo que nos determina, ¿no? Entonces, ahora que lo veo así clarísimo, porque sí, se oye en los poemas de la época que sí. pertenecen, ¿no? Están ya asignados por eso. Están los Entonces, mismos autores, los mismos ritmos, las mismas voces, ¿no? exactamente, exactamente. Hasta que Entonces, te das cuenta como tú, de pronto que dices, ah, canijo, yo quiero un rumbo diferente, porque hay como una ruptura interna, pues, ¿no? pero te voy a decir una cosa, yo como tenía, como bien, digamos, ya ahorita ya más o menos queda claro que yo tenía otros intereses, tenía el interés de la política, por ejemplo. Yo soy un animal político, o sea, lo que sucede afuera me importa mucho y muchos Sí, momentos de mi vida he estado como metida, muy, muy metida ahí. Y entonces, cuando empezaron después de publicar Traslación de Dominio y terminando de escribir Hay Batallas, más o menos por esos años, o un poco antes, no, fue un poco antes. Sí, 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 fue un poco antes. Cuando son los asesinatos de las mujeres en Ciudad Juárez, ajá, este, pues yo en algún momento dije, yo tengo que escribir sobre esto, ¿no? Eso fue antes de publicar Traslación de Dominio, de hecho. ajá, Y entonces me lo planteé y dije, ¿cómo voy a escribir sobre esto, no? Entonces hice unos esfuerzos ahí ¿sabes? Como de poetizar claro. estas mujeres, ¿no? Y estos asesinatos y corría el aire, no sé. Y Y difícil porque el tema de la poesía política, social en México y en nuestra en ese tradición momento no estaba completamente. está demeritado, claro. No, pero además no estaba Estaba. ¿no? Entonces empecé a escribir ese proyecto y me di cuenta de que era una porquería, digamos, que no servía para nada Ujú, y que yo no podía, o sea, que quería hacer algo, pero que yo no podía escribir sobre eso. No ujú, sabía cómo, no tenía ni las herramientas técnicas, ni sabía cómo, y me parecía deshonesto, esa es la palabra. ya. Entonces Sentías una voz impostada ahí, me, pa- artificiosa. sí, me parecía deshonesto, ¿no? Me causó mucho problema y lo tiré a la basura completamente. Ah, Entonces sí. luego llega ya publico Traslación de Dominio, ganó el premio, después hay batallas, y también ganó el premio Aguascalientes. Y en esa coyuntura suceden en 2006 los hechos de Atenco. Sí. Y yo vuelvo, obviamente, a estar súper obsesionada con el tema, me doy cuenta de lo que está pasando y digo, ¿cómo es posible que yo no pueda escribir de esto? Los grandes acontecimientos de 2006, ¿no? Este, y ahí después de Hay Batallas, yo ya había ganado el Aguascalientes, yo me sentía un poco rara, para Y el decírtelo, Andino también, o sea, con mis dos dos libros. premios muy importantes, claro. Ajá. Entonces yo en ese momento dije, yo creo que voy a hacer lo que quería hacer originalmente. O sea, lo que quería hacer, tal vez ya no puedo hacer. Entonces empiezo a pensar ahí, justamente a pensar en el libro de política y lo empiezo a reflexionar, primero como poema, ¿no? ¿Cómo escribo de lo que pasó en Atenco? ¿Cómo escribo de esto? ¿Y cómo escribo de esto? ¿Y cómo escribo de esto? ¿Y cómo era? O sea, Cosas decía, no tengo, clandestinas, violencia lo- extrema. pero o sea, me llevó muchos meses, años, digamos, de reflexión sobre cómo hacerlo, cómo plantearlo. Ciertamente siempre ha habido, digamos, una escritura social, ¿no? Digamos, que entraba ahí, que cantaba Ah, pero a mí me parecía muy tradicional, me parecía que no hacía lo que yo quería que hiciera el poema. ajá. Entonces lo reflexioné mucho, mucho. Hice 50,000 intentos de poema, 50,000 con los hechos de Atenco, ¿Qué era pero así. lo más difícil, María? Encontrar eso que no se sintiera esta voz como impostada, o sea, que se sintiera como entrañada en la propia, ¿no? A ver, mira, era muy difícil la posibilidad de plantear un poema, digamos, como esta escritura documental, Ajá, donde está, digamos, la voz objetivada afuera, ¿no? Entonces tú pones trozos
eso es más bien una cuestión como de armado, Ajá, y eso me parecía insuficiente. O sea, esa vía me parecía a mí que tampoco resolvía el problema. O sea, digamos, eso era una especie como, para mí era como una especie como de máscara. O sea, ajá. realmente es como, era igual de oportunista y no, dije, no, no, porque eso es utilizar este material y ya, ¿dónde está el poema? ¿No? Claro. Entonces, esa posibilidad me parecía, pues que tampoco la podía llevar a cabo. Insuficiente, inviable, ¿no? Exacto, exacto, ¿dónde pongo esas voces, no? Entonces, después de muchos intentos y mil cosas que hice, llegué a la conclusión de que lo tenía que hacer como un poema personal, o sea, que tenía que suceder en mí. O sea, que esos hechos tenía que suceder en la voz poética. Ujú, O sea, porque todo era, a ver, no eran nada más los hechos de Atenco, era lo que no ocurría en la poesía mexicana, ¿no? ujú. Eso era lo que a mí digamos, lo que no ocurría en la poesía, punto. ¿No te hacía ruido también esta, por algún lado, aparte de esto, de qué van a decir? Porque en la poesía mexicana, pues esto puede resultar panfletario y toda esta cosa tan A ver, demeritosa que hay, ¿no? es que ese era el punto. O sea, yo tenía que hacer una obra justa. A ver, mira, el problema con la escritura documental es que es muy fácil. O sea, tú haces escritura documental y en realidad, digamos, te libras del asunto panfleto porque pues no lo haces tú, ¿no? O sea, lo que tú haces es un armado, etcétera, y entonces quitas toda esa, digamos, esa carga. Desapareces tú, Claro, como autor, no, ¿no? y entonces quitas esa carga. O sea, Claro. cualquier carga para mí es una forma de la corrección Ujú, poética más pobre que hay. ujú. Entonces, claro, estaba ese riesgo, por supuesto que estaba ese riesgo, yo sabía lo que me iban a decir, pero por otro lado yo pensaba como Eduardo Milán, alguna vez dijo que cuando él se había ganado no sé qué premio, no sé si en Aguascalientes o no sé qué había escrito, dijo que ya había pagado su derecho de piso en la poesía mexicana. Entonces, yo de alguna manera pensaba, digamos, dije, pues yo ya publiqué estos 2 libros, ya me gané los premios más importantes, yo pagué mi derecho de piso. O sea, ya puedo hacer. Voy a decir lo que yo quiera. Exacto, en lugar de que me restrinja, al contrario, voy a Claro. cambiar completamente, ¿no? Entonces, en ese momento, claro, estaba ese riesgo, y como estaba ese riesgo, entonces yo pensé y dije, ¿cómo lo hacemos para enfrentar ese riesgo? Uno, no puede ser esta escritura, digamos, típicamente social, eh, digamos, como se entendía, ¿no? Como no puede ser esa, no puede ser la documental. Entonces, tiene que ser un poema tiene que ser como mi queja era con la poesía mexicana. Yo quería poner una bomba en la poesía mexicana. Yo me estaba quejando con la poesía mexicana. Dije, lo que yo voy a hacer es que voy a poner todo ese horror dentro de la poesía mexicana. Metafóricamente y de manera literal, si yo soy la poesía mexicana, si yo era la voz, yo me gané el Aguascalientes, etcétera. Bueno, ahí en esa voz vamos a poner toda esa violencia. Ajá. Es decir, en mi autoría, en mi voz, en el poeta construido del poema, Ah, el que claro. dice, el poeta del poema que dice la voz, la poeta, que Ujú, habla, y ese es el poema de Oscuro, justamente, o ujú. sea, que empieza diciendo, ¿no? Y le encontré amarga, Sí, y justamente ahí entraron ya todas las voces, entonces también refleja ese poema, yo creo que la crisis de lo que me ocurría a mí también como autora, ¿no? Digamos, ¿qué significaba todo esto? ¿Qué significa no tener tradición? ¿Qué significa darle la espalda a tu tradición, a tus pares? ¿Dónde está el problema de la violencia misógina? ¿No? Porque es un poema sobre eso. O claro. sea, termina diciendo el poema, ahora tenía que tener una forma que no fuera una forma tradicional, tenía que ser una cosa como, como prosa tajada, Como- ¿no? Ajá. Que está, sí, pero Con que no, los. no son Ujú, versos, ¿no? Digamos, claro. sí, 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 yo quería una cosa herida ahí, incómoda, Sí. que no. Entonces, finalmente, Herida, sí, herida es una buena palabra, sí. entonces termina el poema, no sé si te acuerdas, digamos, diciendo que yo me sentía muy orgullosa de eso, termina diciendo que toda esa violencia estaba en el lenguaje, ¿no? Ujú, Ya he hecho yo investigaciones sobre violaciones, en fin, es un poema que que hicieron militares, ¿no? Es un poema que me tomó mucha investigación, pero finalmente lo puse como algo personal, ¿no? ujú.
me pareció más honesto, me pareció, y bueno, pues es una tentativa, ahí está el poema, y a partir de eso yo ya había pensado ya escribir este libro, digamos, en esa línea, y, y ya los muertos, digamos, aparecieron después. Yo ya había documentado todo lo de la violencia, ya estaba escribiendo esta violencia política, ¿no? Este, y después ya fue muy, muy fácil, digamos, ya estaba yo encaminada en este libro sobre eso, ¿no? ¿No crees que fue, bueno, ahora me hace mucho sentido por tu formación y todo esto, me hace mucho sentido que hayas terminado, digámoslo así, entre comillas, cayendo en este tipo de poesía, pues, ¿no? Por todo el interés que has tenido en lo social, en lo político, como acabas de decir, soy un animal político, pues, ¿no? Pero eso también, fíjate que aunque tiene este componente, obviamente, grande, político, social, también es una contribución bien importante a una tradición poética como la mexicana que se ha resistido realmente a tener poetas, ¿no? Como lo tuvo, ¿no? En su momento otras dictaduras, en Argentina, la de Helman, la propia uruguaya con Mario Benedetti, incluso estas tentativas que hizo Nicanor Parra con lo de el poema político, etcétera, en Nicaragua, el bello poema Hay un país en el mundo de Pedro Mir en República Dominicana, Ernesto Cardenal con Salmo, Roque Dalton, etcétera. Yo no he visto en la tradición poética mexicana estos poemas como Oscuro, como Los Muertos. Luego han empezado a surgir cosas, sabemos, pero bueno, el asunto es de que, y perdón que lo diga así, pero que venga de una mujer la que ocasiona esta hecatombe, digamos, en esta evolución, digamos, tan por decirlo así, tan dócil que llevaba la poesía mexicana y que tú la subviertes y te sales de eso, pues, ¿no? Ahora tienes, creo que inédito, no sé si ha salido, María, tú explícame hacia dónde va eso. Tienes inédito un poema o un libro, o sea, político. ¿Ya salió o sigue inédito o en qué No, proceso es que, está? a ver, mira, nada más quiero como acotar una cosa de lo que dices, que es Sí, muy interesante. Oscuro se publicó en el año 2012, y Los Muertos se publicó en el 2010, porque justamente Oscuro como me causaba tanta problema, ¿no? Tanto, este, y hay una parte, digamos, que yo leí mucho sobre, digamos, sobre esta cosa política en la poesía, ¿no? Justamente para combatir toda la idea del panfleto y para decir la poesía mexicana no solo es paz, no solo es esta belleza de la luz y los árboles, etcétera. ah, Este, y bueno, obviamente feminismo y demás, ¿no? Pero cuando yo escribí Los Muertos, una de mis intenciones más fundamental era eh, nombrar lo que no estaba nombrado. O sea, yo creo que la poesía sirve para eso. O sea, exacto. si está nombrado, Si no, ya no no sirve. sirve. O sea, y Exacto. bueno, sí, pues es como pasteles, ¿no? O sea, Claro, pastillos, botanas, sí, petunes, ¿no? claro, Pero, pero cuando yo escribí ese poema, las personas asesinadas, es que hay una parte muy importante que tengo que dejar dicha aquí, sí. que es la poesía es contexto, es circunstancia, es tiempo, no está fuera del tiempo, ¿no? Ese poema obedecía al tiempo, porque en ese momento, que era la guerra calderonista, como sabemos, las personas asesinadas no eran víctimas. No había ningún tipo de retórica en torno en torno a las víctimas como víctimas, sino eran narcotraficantes, o sea, eran o bajas colaterales, pero Sí. no existía en México en ese Ujú. momento los migrantes como víctimas no, eso estaba fuera. Entonces, eso fue lo que profundamente yo decidí poner justamente en el centro. Yo quería ponerlo en la poesía, fue un Y poco nombre, ¿no? Nombrar también. nombrarlos, pero además decir, no, estos no, eran víctimas. Sí, claro. Y ese punto no lo había hecho nadie. O sea, en ese momento, justamente, por eso ese poema tuvo repercusiones sociales distintas, porque yo ilusamente lo quise
o sea, yo lo quería poner en la poesía mexicana, imagínate. O sea, mi intención era, ay, no, yo, no me di cuenta, digamos, que en realidad lo estaba poniendo, por eso trascendió, porque socialmente no aparecían las víctimas. Después, pocos meses después, apareció el movimiento de víctimas cuando asesinaron al hijo de Javier Sicilia. Ujú, En ese momento sucedió ese cambio en el contexto en el cual las personas asesinadas se convirtieron en víctimas. claro, Pero antes no lo eran. Y el poema lo que hace es que se adelanta. O sea, se adelanta a enunciar a estas personas como víctimas, a darles sus nombres, a restituirles esta humanidad, etcétera, ¿no? claro. Entonces, en ese sentido, la poesía, digamos, vio algo que no estaba dicho, o dijo algo que no estaba en el discurso público, no estaba ni en el discurso público político, ni en el discurso mediático, ni en el discurso poético. Ujú, En el artístico sí, porque, digamos, había otra, ese es otro cantar. Entonces, ahora, como lo que tú me comentas es que, sí, después de eso, después de ese poema, pues vino toda una literatura sobre la claro, violencia, claro, ya todos, yo me acuerdo de mis pleitos con los poetas que defendían su derecho a no hablar de nada más que del pajarito y lo que les sucedía, claro. lo cual es muy legítimo. Pero ese poema hizo eso. Y claro, vinieron todas estas escrituras después, Sí, que, que pueden ser muy buenas escrituras. Yo no digo que sean malas escrituras para nada. Lo único que yo digo es que cuando a mí me dicen, oye María, ya no volviste a escribir sobre la violencia o me volvieron a pedir otro poema o digamos, llegó a suceder, yo lo que les decía es, pues yo no puedo, yo no puedo escribir nada más de eso porque, digamos, porque ya todo está ahí en la prensa. sí, ¿Para qué voy yo a escribir? Digamos, servirá para sus círculos académicos y para, para que tengan su librito de la violencia, ¿no? Pero en realidad, para mí lo que era fundamental era el efecto en el lenguaje, en la poesía y finalmente terminó siendo social, porque ese poema desató un chorro de cosas, sí. incluso dentro de la misma poesía mexicana, ¿no? Por supuesto, yo creo que tiene esos impactos, ¿no? En lo personal, dentro de tu propia obra, digamos, ¿no? Que hay una ruptura importante en la tradición, ¿no? Que irrumpe, digamos, un poema que no estaba, que no existía digamos, esa hecatombe que ocasionó esa explosión y en lo social, ¿no? O sea, es un poema que de alguna forma impacta en todos los ámbitos, incluso en la trayectoria que llevaba la poesía y que ahora, como dices tú, pues ya de ahí como suele suceder, ¿no? Ya los corridos tumbados, ya, pues ya los canta todo mundo, ya compone todo mundo y todo, pero en su momento salir y decirlo y salir y arriesgarse y salir y No, no, contravenir incluso sus propios paradigmas estéticos, etcétera, eso es lo difícil, pues, ¿no? no, no, y además, ¿para qué? O sea, a ver, yo lo único que diría desde mi punto de vista crítico es, ¿para qué haces un poema de algo que ya está dicho? Sí, Es decir, no. O sea, la poesía hace otras cosas. O sea, por eso, digamos, tiene que hacerlas. Y bueno, pues como sabes, fue es todo un asunto. Generó también bueno, tu muchísimo. lectura en el Zócalo tuvo también un gran impacto, y luego se representó en obras de teatro, o sea, causó lo que tenía que causar y fue un momento, y la crítica después, incluso contra aquellos que de alguna forma lo hicieron pasar como indiferente, pero hubo crítica muy importante Sí, que señaló la importancia del poema, pues hasta la fecha, pues, ¿no? sí. Y bueno, siempre hay pleitos, digamos, dentro de la literatura y de la academia y digamos, que quieren regatearle cosas, ¿no? Claro, Alguna vez oí a alguna académica delirante que decía, no, es que ese poema nada más hace llorar. Ok. O sea que no entienden, digamos, claro, es una falta de claro. comprensión, digamos, Sí, del contexto, de cuándo se escribió, por en fin, ¿no? supuesto, por supuesto. La lectura en el Zócalo, el video fue completamente azaroso, fue una periodista que fue y lo grabó, obviamente yo ni idea, digamos, ya otro día platicamos sobre, hay muchísimas cosas que estoy dejando fuera de la Claro, charla, claro. pero bueno, esos poemas, digamos, me parece que cumplieron su cometido, que yo quería decir.
Y después terminé ese libro, esos poemas están en un librito que se llama Noche Mexicana. Ujú. Y Noche Mexicana forma parte del libro completo que es Política. Ah, ok. Ok, Ajá. porque Política es un libro que yo pensé como un concierto de contradiscursos. O sea, Ujú. estaba esta voz, que todavía tiene algo de Hay batallas, la primera, hay un librito ahí que... Y también está toda esta voz de esta ruptura. Y después de eso también puse otro libro ahí, digamos, que escribí después de Los Muertos y después de terminar eso. Escribí un librito que para mí es muy querido, que era una reflexión sobre la belleza nomás. O sea, que era Ajá. la belleza por la belleza, digamos. Ah, Como fue una manera de curarme yo también de esta, de por esta, de supuesto. esta, de esta ruptura. Entonces, un libro con muchos discursos, era un libro que quería pelearse, no quería pelearse, quería ser justamente un escudo frente, cuando dijeran, no, es que es panfletario, no, porque mira, está este. Ajá. Es que es super cursi. No, no, porque fíjate, está esto. O Ah, sea, pensé un discurso que, bueno, además completamente que no tuviera nada que ver con los premios, ¿no? O sea, que fuera de 200 páginas, que no que con poemas publicados, es decir, como que contradijera todo lo que se pide, estos libros que son como maquilados, ¿no? ah, De los proyectos, ¿no? Ahora voy a escribir sobre la ballena, y entonces es todo ah, un libro sobre la ballena. Ahora que dices, no, no, o sea, de verdad no sí. sé cómo no se aburren, ¿no? O sea, Ujú. entonces quería hacer esto y quería hacer un libro profundo y un libro, digamos, verdadero y un libro, No, y que respondiera como que veo, María, que respondiera a toda esta, pues, ¿cómo decirlo? Toda esta pasión de la que eres, que es rebeldía, siempre estarte tú misma, digamos, como boicoteando de salirte del lugar común, de hacer lo mismo, como siempre ir como adelante, pues, ¿no? También, ¿no? De alguna forma es lo que te ha ido marcando y es lo que veo que te ha ido marcando tu vida, tu obra, tu pensamiento, digamos, tus ideas, tus estéticas, políticas, etcétera, ¿no? sí, ya lo terminé, ese libro ya, o sea, ya, es que me da risa, ya hace como 15 años, o sea, lleva, o sea, ya este año ya dije, ya definitivamente ya no hay nada que hacerle, Ya. ya necesito que salga, o sea, porque sí, ya, digamos, Es no su lo publico, tiempo, ¿eh? es su tiempo de libro ya, ¿no? Pues sí, De yo creo que salir. ya va a quedar ahí como, digamos, casi todos esos libros están terminados hace 8 años, o 10 años, digamos, no es un Oye, libro que escritura reciente. y ahora, dos preguntas más para terminar, porque sé que eres una mujer ocupadísima, pero muy interesante lo que has estado diciendo. Ujú. Yo no había escuchado ni leído y vaya que voy siguiéndote muchas de las cosas que has dicho hoy, en este momento, pero dos cosas, María. Una, ¿estás trabajando en algo nuevo? ¿Estás en una nueva búsqueda? Sí, sí, no, no, te digo que la política ya acabó, Ujú, ya lo voy a publicar, o sea, ya decidí que lo voy a publicar porque ya está, ya no hay nada que hacerle ese libro. ujú. Terminaron de entrar unos poemas que sí escribí en los últimos años, en una sección que se llama, publiqué una plaquetita sobre eso que se llama Casa de los Heridos. Ah, sí, la conozco. Ujú, Esa va a tener hay otro librito dentro de ese libro que es Casa de los Heridos, donde ujú, todavía se incorporaron algunos poemas. La verdad es que, pues está ahí todo lo que he hecho en los últimos años. Después de ujú. Hay Batallas será el siguiente libro que publique. Y, y en ese sentido creo que es un libro muy importante, porque está todo, ¿no? Digamos, está desde los Sí, muertos oscuros, ya todo, todo, sí, todo, desde Hay Batallas. Y ahorita ya estoy trabajando completamente en otra búsqueda muy distinta, ujú, completamente distinta. ujú. Este, sí, estoy haciendo, uy, estoy tratando de hacer una escritura un poco rara, digamos, con respecto a lo que venía haciendo, completamente distinto, de búsqueda ni siquiera sé cómo describirlo. Es como un homenaje,
En realidad, digamos, estoy planeando hacer un homenaje. Eso es, digamos, un Ah, homenaje. Una escritura así, digamos, pues completamente despersonalizada y, y raro. No puedo hablar mucho de eso porque no sabría cómo estás decir. todavía en ese proceso, digamos, ¿no? O sea, sí, Está, claro. o sea, ya tengo la idea y todo, pero no sé muy bien, pero sí viene otro libro ya. Ese libro ya está, ya lo estoy trabajando en él. Sobre todo, pues yo lo trabajo mucho así, o sea, digamos, lo pienso, leo cosas, y no obedece mucho a mi voluntad, la verdad. O sea, no es algo que yo diga, me voy a sentar a escribir, espérame, y ahorita lo escribo. No. Yo escribo de manera muy distinta. Yo Ujú, primero, de alguna manera, como que elaboro todos los poemas sin escribirlos, y ujú. cuando ya los tengo elaborados, es cuando ya me puedo sentar a escribirlos. Pero no tengo elaborado todavía eso. Me gustaría que fuera un libro, digamos, como muy eh, conservador. Me da risa. Bueno, Ojalá que es una búsqueda diferente. Siempre se estás, como te digo, siempre estás este, yéndote a otro, hacia otro lado, pues. Y eso es importante. Yo, en lo personal, yo también hago eso, pues siempre estoy buscando nuevas formas de expresar esa realidad que siempre se nos va transformando también, ¿no? De manera, incluso bruscamente, pues, ¿no? oye, pero ¿no te pasa que de repente descubres que estás haciendo el mismo libro? Que desde que empezaste a escribir, digamos, a Sí, mí es que, eso es lo que me pasa, o sea, digamos, ya ahorita ya me di cuenta, o sea, si me dices de qué es el libro, sí, pues yo te voy a decir, no, pues sobre la muerte. Bueno, pues es que todos son sobre lo mismo, o sea, hay un sí, punto donde, o sea, digamos que hasta yo digo: "Ay, no puede ser, es sí. sobre lo mismo". O Sí, sea, pero lo mismo en pero distintas versiones. también te pasa que se convierten tus libros anteriores como en un borrador de este que ya estás escribiendo, que crees que es el final, pues, ¿no? O sea, Exacto, que dices: es como "Este ya una es". cosa que no acaba, ¿no? Que no terminé de decir sobre la muerte todo lo que tenía que decir. Entonces, vengo otra vez con otras formas, con ¿no? Otros ritmos, otra voz, otro lo que sea, a hablar sobre el mismo tema, ¿no? Exacto, no, pero es que es una ingenuidad, porque tú piensas y dices: "No, esos libros no dijeron, yo no Sí, es más, no he dicho lo que tenía que decir realmente". sí, Y vas y sí, lo dices, y cualquiera que te lea después, o tú muchos años después te das cuenta, sí. era lo mismo. O sea, esa parte, te lo juro, es que esa es la parte en que digo: "Dios mío, o sea, no puede ser que siga en lo mismo". O sea, no hay manera de que eso cambie. O sea, Claro. es como una obsesión, es algo, sí, exacto, como que dices: "No, pues ahora lo voy a volver a decir, y lo voy a volver a decir", Claro, que nunca lo dices realmente, o sea, sí. porque quién sabe realmente qué quieres decir, que no acabas Como de. si fuera un trauma que hay que estar repitiendo y repitiendo constantemente, Exacto, ¿no? exacto, porque yo lo que decía es: "A ver, voy a hacer este libro, nunca he escrito sobre esto", y de pronto me daba cuenta y dije: "No manches, o sea, es lo mismo". Bueno, Ahora, eso parece, María, pero en realidad yo te he leído y todos los poemas me sorprenden, ¿no? Todos los poemas tienen algo genuino. gracias. Obviamente puedes silvanarlos, ¿no? Cuando quieres construir un discurso, digamos, crítico, etcétera, pero cada poema tiene eso que te faltó eh, decir en el siguiente que vas a escribir, ¿no? Bueno, Y entonces siempre vas dejando cosas en el siguiente poema que escribes, que te hace exacto. falta decir para escribirlas en el siguiente, entonces es un cuento de nunca acabar, ¿no? Bueno, te voy a decir una cosa, el librito que me gusta, que se llama, Pajarito, que va en política, sí es Ajá. un libro diferente. O sea, sí creo que ahí sí es un Pues libro tengo ganas de leerlo, es María. un Si es libro que sácalo sobre pronto o sobre mándamelo. sobre la vida, o sea, sobre Vale. el nacimiento, ¿no? Sobre mi maternidad, sobre ahí creo, digamos, sí, pero también está todo atravesado por un muerto, ¿no? Porque justamente el pajarito es un muerto que regresa. Ah, Entonces, digamos, pero es muy raro porque yo también pensaba, o sea, la pertinencia de este nuevo libro surgió porque, frente al mi padre murió en la pandemia
murió en 2020. Y bueno, fue un hecho terrible para mí. Bueno, terminó de ser terrible todo porque la pandemia fue muy dura, Sí, ¿no? Es sí, sí, sí. muy dura, ¿no? Todo lo que nos ha ocurrido. Y cuando muere mi padre, bueno, pasa mucho tiempo, lo cremamos y después eh, fuimos a depositar sus cenizas. Y cuando fuimos a depositar las cenizas, que es una larga historia, que de eso va un poco el libro, me di cuenta, mi familia siempre se ha usado esta cosa de decir unas palabras. Claro. Somos muy ceremoniosos. Es una tradición, ¿no? Entonces mi Sí, papá era, de hecho, el que decía las grandes palabras. Todas las ocasiones especiales, claro. él decía las palabras más sabias, más... Pues era el Todo, escritor, ¿no? todos lo esperábamos, con ansia sus palabras, ¿no? Pero hablaban mis tíos, mis abuelos. Yo vengo de una familia muy, muy grande Mm, y vengo de una familia tabasqueña, mm, de Macuspana, fíjate nomás. O sea, toda mi familia es de Tabasco, mi familia paterna. Ellos emigraron a la Ciudad de México, es una larga historia, pero el chiste es que entonces cuando es lo de sus cenizas, pues obviamente que teníamos que decir unas palabras todos, ¿no? Que dijimos, o sea, digamos, era importante para el acontecimiento. Y, y bueno, pues mis hermanos buscaron literatura, ¿no? Y llevaron algunos poemas, bueno, unos poemas. Yo me puse a leer todos los poemas que es la muerte del, de Manrique, me puse claro. a leer a los cuartetos de Eliot, me puse a leer todo, 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 así, ¿dónde está lo que voy a leer? Sabines, ¿no? Algo sobre la Exacto, muerte. ¿No? Sí, puse a leer todo. Y dije, no, es que esos textos no quedan, claro, no quedan. Eso es que no está escrito, no existe. claro. Entonces, en ese momento fue cuando dije, pues sí, no existe. Entonces, Lo tengo que falta, escribir. eso falta, eso. Y entonces ahí fue donde dije, no, sí, eso falta, eso es lo que hay que hacer. Pero pues eso está en chino. O sea, esa es la parte más difícil para mí, Ah, pero eso es lo que me interesa. O sea, eso es lo que quiero. y ese libro viene ahí en política, este Esto no, apartado. es el nuevo. Ah, es el nuevo. Wow. No, interesantísimo. Esto Interesantísimo, María. esto es justamente el nuevo. Eh, lo quiero hacer. Eso es sobre eso. Es mucho más que eso, evidentemente, porque es un Por libro, supuesto, por no es un supuesto. poema, pero bueno, gira en torno a todo eso, a mi familia, que vino desde Tabasco, y sí, quisiera que fuera como un libro familiar. Ujú. Muy personal también. Pues familiar, o sea, sí, sin ningún tipo de, como que no me interesa ponerlo dentro de la poesía mexicana o dónde va a estar o qué. No, no, Ah, no, no, sino quisiera como cumplir con la deuda que tengo ahí. claro. María, y finalmente no te puedo dejar de preguntar. Escribes sobre el país, estás muy atenta a lo que está sucediendo. ¿Qué piensas ahora que tenemos a una mujer presidenta? Eh, tú eres muy crítica, eres vehemente. ¿Cómo ves el país? ¿Cómo sientes que van a mejorar eventualmente las cosas? ¿Vamos a seguir igual, peor? ¿Cuál es tu percepción? Pues mira, a mí me da muchísimo gusto que haya llegado una mujer a la presidencia. O sea, creo que es insoslayable eso, ¿no? Es un gran logro, para nosotras las mujeres, como mujer, ¿no? Indudablemente. Ahora, ¿van a corregir o no van a corregir? Es decir, este, ¿van a usar su mayoría para aplastar a las minorías Mm, y a las críticas o no? La verdad, sí, creo que estamos en un signo de interrogación en este momento con ajá, respecto a lo que va a ocurrir, ¿no? ujú. Entonces, pues habrá que esperar a ver qué ocurre, qué van a hacer con cultura. Tiene uno que esperar, sí. Yo creo que estamos en un punto donde hay que ver qué ocurre. Estamos en un filo de la navaja, ¿no? Claro. Pero no sabemos qué va a hacer si van a hacer las reformas, si van a hacer la reforma judicial, si va a ser la debacle del Y país. cómo la van a hacer? Y, ¿no? Toda esta cosa, ¿no?
exactamente, si va a ser la debacle o no va a ser la debacle, si ya se acabó el México como lo conocíamos, Ujú. si, híjole, estamos en un momento, pues, muy de mucha incertidumbre, ¿no? Sí, incertidumbre, No claro. sé cómo lo ves tú, pero Inestabilidad, incertidumbre, ¿no? Un poco ahora, pasmados, ¿no? sí, y creo que no, digamos, creo que a nivel de la cultura, del arte, pues, todo está como parado, como estancado, no, mucha ideología de por medio, Sí. eh, no sabemos realmente qué es lo que vaya a ocurrir. Yo estoy muy preocupada, digamos, por el estado de los artistas mexicanos, ¿no? Que no tienen trabajo, la beca del sistema funciona muy mal, o sea, tendría que, si van a cambiar, revolucionar todo, ¿no? No Reformar sé, todo. transformarlo, sí. Puede, digamos, yo lo veo como, pues eso, es una oportunidad Ujú, y es un riesgo. claro. Entonces, María, muchísimas gracias. Ha no, sido una plática increíble. Te aseguro que todos los que te leen, todos los que te admiran, se van a quedar como yo, encantados y pasmados de no, haberte escuchado. La verdad que no, maravilloso y de verdad creo que esto lo estoy haciendo porque, como tú dices, personalmente quiero tener espacios para hablar con gente que luego ya no nos encontramos, ya es más difícil encontrarnos. Y bueno, que los medios estos nos faciliten eso, pero también quiero, como decía, quiero reorganizar, ¿no? Un poco lo que está sucediendo, dejar testimonios, porque creo que son importantes para el futuro. Y bueno, pues es el no, paso yo por aquí, ¿no? Yo te agradezco enormemente tu generosidad, la admiración es mutua, realmente, y bueno, creo que te lo agradezco mucho. La verdad es que me dará mucho gusto ver también todas las otras entrevistas y seguir en esto y armar cosas porque finalmente la vida literaria, la vida artística, independientemente de lo que ocurra en el país, no es independiente, pero digamos, sobrevive y sobrevive de Claro, distintas maneras, exactamente, ¿no? exactamente. Por Ahí eso no está. debe uno dejar de trabajar, pues, ¿no? Y de hacer cosas, pues, ¿no? Pues sí, sobre todo cosas en las que cree. Claro. Gracias, María. No, muchas Te gracias, mando Rogelio. un gran abrazo. A ti. Bye. Bye.